¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado, hace falta análisis situacional. Hoy nos acompaña Román Nadal, diplomático francés. Desde el año 2017 ejerce como embajador de Francia en Venezuela. Es licenciado en Derecho y posee un diploma del Instituto de Estudios Políticos de París. Entre 1995 y 1999 estuvo a cargo de la redacción del Derecho Internacional y Europeo del Medio Ambiente. Fue consejero diplomático y de defensa ante el presidente de la Asamblea Nacional de Francia entre los años 1999 y 2002. Estuvo como segundo secretario de la Embajada de Francia en España entre los años 2002 y 2005. Entre 2012 y 2013 fue portavoz diplomático de la Presidencia de la República y también trabajó como portavoz director de comunicación y prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia entre los años 2013 y 2017, cuando es designado como embajador de Francia en Venezuela. Bienvenido, embajador. Bonjour, buenos días. Muy grato tenerlo por acá. Siempre Gracias por la bienvenido invitación, señor Semer. a este programa y a Globovisión. Gracias. ¿Cómo se ha sentido? Son 6 años, ¿no? Intensos. No he visto pasar el tiempo por la intensidad. No se ha aburrido. No me ha aburrido. El pueblo venezolano me ha acogido de forma increíblemente fraternal en todos los rincones del país que he visitado, empresas, asociaciones. Me han recibido siempre como un hermano más, como un miembro más de la familia, lo que me ha siempre emocionado muchísimo. Venezuela es uno de los países en el mundo donde mejor se recibe al extranjero, donde hay más apertura hacia el otro como ser humano. Y la verdad que ha pasado el tiempo volando y para mí ha sido todo un reto porque era mi primer puesto de embajador y debo de confesar que he aprendido mucho en Venezuela, de los venezolanos. He aprendido como ciudadano del mundo, ciudadano de mi país, y he aprendido también como diplomático profesional. Y creo que esos 6 años han sido para mí increíblemente formadores. Sí. He aprendido mucho sobre cómo trabajar en un país, cómo acercar dos países, la sociedad francesa, la sociedad venezolana, los dos pueblos, y cómo trabajar también en momentos de tensión y de crisis, porque como en todos los países hay momentos de tensión y de crisis que tuve que gestionar y vivir en Venezuela con los venezolanos. Sí, sobre todo estos últimos 20, 22 años, Venezuela ha atravesado un proceso difícil, complejo. No es fácil entender lo que ocurre en Venezuela, pero se ha convertido Venezuela en una escuela para todos, para el extranjero que nos visita, para el que vive con nosotros, pero sobre todo para los venezolanos. En Interlace identificamos esta etapa como un proceso de maduración social y política, que muchas veces no se entiende, muchas veces no se comprende, y hay que hacer un esfuerzo adicional para ahondar, para escudriñar sobre realmente el proceso de cambios que ha tenido Venezuela, el proceso político, social, de reconfiguración cultural incluso, de reconfiguración psicosocial que ha vivido la sociedad venezolana. ¿Qué ha aprendido, señor embajador? He aprendido muchas cosas. Como persona, como ciudadano, como diplomático. He aprendido muchas cosas. En el ámbito diplomático, cómo hay que discutir, dialogar y negociar en un país en crisis. Y a lo largo de los 6 años he aprendido muchísimo cómo trabajar con autoridades de un país, con los sectores políticos, con los sectores sociales, y eso ha sido para mí muy formador. Trabajar también con las organizaciones internacionales, las Naciones Unidas, muy presentes en Venezuela, las organizaciones regionales latinoamericanas, que están también presentes y representadas en Venezuela, y yo diría todo el sector diplomático muy activo en Venezuela, que sea del continente africano, que sea del continente asiático, los latinoamericanos,
latinoamericanos, por supuesto, también muy influyentes aquí. Eso es la primera lección, digamos, lo que he aprendido que primero, pero también porque la mitad de mi tiempo de trabajo es un trabajo de acercamiento a la sociedad venezolana. He aprendido mucho y me ha inspirado mucho el dinamismo social y la creatividad social en Venezuela, en todos los ámbitos, para favorecer los derechos de las personas con discapacidad, para luchar contra la violencia de género, para desarrollar las nuevas tecnologías, el nuevo emprendimiento que hay en Venezuela. Hay una juventud muy activa y muy creativa. Sí. Eso me ha impactado mucho y he querido conocer y acercarme a esas iniciativas sociales en Venezuela para tejer lazos con Francia, construir iniciativas conjuntas con financiación francesa, apoyo financiero francés, también con apoyo financiero europeo cuando lo podemos. Y todo esto para mí ha sido una gran lección de la necesidad que la diplomacia se acerque más a la sociedad para favorecer una dinámica bilateral. Ayer, a la misma hora, yo estaba en Petare con el embajador de Alemania. Celebramos los 60 años de un tratado franco-alemán muy importante para nuestras dos naciones. Lo celebramos en Petare, pero con una iniciativa concreta que es la financiación y el apoyo a la Escuela Teatral Musical de Petare. Financiar un programa de formación de niños, 50 niñas y niños, que van a desarrollar un proyecto artístico en Petare. Quisimos mostrar que Francia y Alemania juntas podían financiar y apoyar en el marco de su fraternidad franco-alemana un proyecto artístico en una zona popular de Venezuela. Creo que ese ejemplo muestra nuestra voluntad, y no es la sola voluntad de Francia. En el caso del proyecto de ayer es un proyecto franco-alemán de cómo queremos apoyar, incentivar a la sociedad venezolana, a su creatividad, sus deseos de inclusión social y de acercamiento a los demás países. ¿Cómo los recibieron los petareños? Petare voy, yo diría, probablemente varias veces por mes, porque tenemos en Petare varios proyectos educativos, deportivos, culturales, y yo me siento como un miembro más de la familia. En Petare siempre me invitan a un café, a una arepa, me invitan a eventos artísticos, a partidos de deporte, que sea béisbol, que sea fútbol. Hay una gran tradición, el baloncesto. O sea, yo realmente en Petare siempre me he sentido muy bien recibido. Para mí es una zona extremadamente dinámica, es una zona compleja, hay dinámicas sociales dentro de una zona que es una de las zonas urbanas más grandes de Latinoamérica, populares, pero hay también iniciativa política, democracia local, organizaciones que de para diferentes mí, signos, y que a mí siempre me ha interesado. No olvide que yo hablo con todos, sin exclusiva, porque quiero conocer a Venezuela en su totalidad, en su complejidad, en su diversidad. Si no, un diplomático no hace su trabajo, si no conoce y si no dialoga con todas las componentes sociales de un país. ¿Habrá observado cómo hoy hay un espacio para la diversidad, para el reencuentro, donde las diferencias se saben gestionar con tolerancia, solidaridad? Creo que Venezuela está viviendo una nueva etapa de reencuentro. Por supuesto, y nosotros queremos ser parte de esa dinámica. Queremos favorecer la reconciliación, queremos favorecer el diálogo entre todas las componentes de la sociedad, porque en Francia también hay tensiones sociales. Sí, sí. Recientemente nunca damos lecciones, porque sabemos en nuestra propia sociedad la complejidad de las dinámicas sociales, las desigualdades, la inseguridad que pueda haber, y por eso yo me inspiro. La demanda de respeto. Por supuesto, la lucha me refiero a las diferencias de clase. La lucha contra el racismo, la integración de los migrantes es un tema muy complejo en Francia. Y en Venezuela yo me inspiro de esas dinámicas sociales de reconciliación, de inclusión social, de crear y de fomentar iniciativas que desembocan sobre proyectos sociales beneficiosos para Venezuela y para su sociedad. El año pasado hubo un evento que acaparó la atención del mundo.
fue el encuentro entre el presidente Maduro y el presidente Macron. El estrechón de manos. ¿Cómo interpretó usted ese momento? Quizás lo esperaba, no lo esperaba. Porque de alguna manera implicó, para nosotros como observadores, implicó una reconfiguración de las relaciones entre Francia y Venezuela en ese momento, en ese gesto, en ese reconocimiento mutuo, en esa demanda de amistad que se estableció en ese encuentro. ¿Nos puede hablar un poco de ese episodio, qué significado tiene y qué consecuencias puede tener en la vida de las relaciones bilaterales? Pero cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña el embajador de Francia en Venezuela, Román Nadal. Le preguntaba, señor embajador, sobre ese estrechón de manos que se produjo entre el presidente de Francia y el presidente de Venezuela. ¿Qué significado tiene? ¿Implica un cambio en las relaciones bilaterales? ¿Qué tipo de cambio? Implica que queremos dialogar, que queremos discutir, que queremos entendernos, favorecer acuerdos. Francia es una potencia de equilibrio. Es un país que quiere privilegiar la diplomacia a las tensiones y a los conflictos. Estamos padeciendo en Europa ahora un conflicto muy grave, la invasión de un territorio, el de Ucrania por Rusia, y lo que nosotros queremos los franceses con los demás europeos es favorecer la diplomacia y el acercamiento. Ese encuentro de Sharm el-Sheikh tiene como significado que queremos en 2023 favorecer acuerdos, negociaciones, hablarse para poder llegar a acuerdos. Siempre ha sido para el presidente Macron el eje principal de su diplomacia. Equilibrio, respetar a los demás y hablar con ellos. Podemos tener discrepancias, es natural y es normal, pero esas discrepancias se deben de debatir para llegar a acuerdos. Es la fortaleza de la diplomacia, y yo diría la razón de existir de la diplomacia desde que los seres humanos inventaron esa forma de discutir entre ellos. La diplomacia es la discusión entre los pueblos, la negociación entre los pueblos. Necesitamos vernos y hablarnos. Es un cambio que involucra también al resto de Europa, ¿no? Recientemente el nuevo embajador de España presentó credenciales. Hay una postura también más amistosa, comprensible y tolerante por parte del gobierno alemán. Hay un cambio en relación a Venezuela y América Latina por parte de Europa. Yo diría que nunca hemos cortado las relaciones diplomáticas. Siempre hemos querido discutir y dialogar. Pero había momentos muy difíciles. Hubo momentos efectivamente de tensiones, pero que nunca llegaron a la ruptura de las relaciones diplomáticas. Porque la Unión Europea es una unión pacífica, es una unión que tiene como eje central la negociación, la discusión, la aproximación a los demás pueblos. Somos una unión muy pacífica y muy tolerante, respetando a los demás, pero defendemos principios también y defendemos también una visión de las relaciones internacionales. No queremos ser prepotentes, pero queremos discutir y fomentar acuerdos en los sectores económicos, sociales, políticos, diplomáticos, para lograr una mejor protección del medio ambiente, promover la democracia, los derechos humanos, el desarrollo económico sostenible. Toda esa serie de prioridades que necesitamos en 2023 y en los años futuros. Por eso, de nuevo, el encuentro de Sharm el-Sheikh tiene como significado, primero, veámonos, dialoguemos, trabajemos juntos para que haya en Venezuela acuerdo político y en Latinoamérica también nuevas dinámicas regionales y de acercamiento con Europa, para que podamos tener más crecimiento económico, más inclusión social, más protección del medio ambiente. Probablemente que en el primer semestre habrá una cumbre amazónica. Venezuela es un gran país amazónico, Francia también con la Guayana Francesa, y queremos crear una dinámica de protección de ese pulmón del planeta.
tenemos mucho que trabajar juntos, tenemos que discutir y negociar, tenemos discrepancias, esas discrepancias siguen vigentes, señor Semel, pero las discrepancias no significan desconocerse, significan que queremos debatir, discutir para convencernos y encontrar acuerdos, porque la diplomacia siempre es compromiso. Claro, los acuerdos pasan por una comprensión equilibrada de lo que ocurre en el otro país, de lo que ocurre con el vecino. Por supuesto. ¿Usted cree que se entiende hoy, más que antes, lo que está ocurriendo en Venezuela? Nosotros lo definimos como un proceso de maduración social y política, que ha sido incomprendido por muchos factores, incluso aquí en Venezuela. Y esa incomprensión ha sido un factor que ha generado la intensidad del conflicto. Aquí, si hubiese habido mayor comprensión sobre lo que estaba ocurriendo, sobre lo que comenzó a ocurrir en Venezuela hace 20 años, quizás nos hubiéramos evitado mucho sufrimiento. Entiendo, señor Semel. Y el rol de los diplomáticos es precisamente de explicar a sus gobiernos la complejidad de una sociedad y sus evoluciones políticas, sociales. Creo también que es muy positivo la nueva dinámica regional en América Latina. Es una dinámica progresista. Por ejemplo, el acercamiento con Colombia, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, las 2 visitas del presidente Petro a Caracas, los mensajes que ha difundido el presidente Petro, la nueva dinámica de acuerdos políticos, económicos, sociales con Colombia, lo vemos de forma muy positiva. ¿Cómo un país como Francia, que ha tenido, por ejemplo, tantas tensiones en su historia con sus vecinos, por ejemplo, hemos tenido con Alemania 2 guerras mundiales, nos hemos enfrentado de forma dramática para nuestros pueblos, hemos logrado desde hace 70 años una paz con Alemania, pero en el resto de la Unión Europea. ¿Cómo no podríamos ver positivamente que entre Colombia y Venezuela, donde hubo bastante tensiones hasta casi llegar a conflicto armado hace unos años, cómo no veríamos de forma positiva el acercamiento, el entendimiento, la firma de acuerdos? Para nosotros es positivo. Y si el presidente Macron reunió al presidente Petro, al presidente de Argentina, Fernández, con la delegación venezolana de política de México, el Jorge Rodríguez y Gerardo Blayde en París, es precisamente porque pensamos que esa nueva dinámica regional puede tener un impacto muy positivo para Venezuela, para el futuro de Venezuela. ¿Cómo entender esa disposición sincera a favor del diálogo, de la comprensión mutua, de la tolerancia, del entendimiento, cuando en paralelo hay una política por parte de algunos países, una política de sanciones, desestabilización? ¿Usted no cree que eso puede limitar la calidad del diálogo? Pero me responde, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña el embajador de Francia en Venezuela, Román Nadal. Le preguntaba cómo entender el énfasis que hay ahora en la comprensión, en la tolerancia y en el diálogo, cuando todavía persisten algunas medidas coercitivas por parte de algunos países contra Venezuela, y eso está afectando la economía, la vida de la gente, la vida de la nación. ¿Cómo dialogar en esas circunstancias? A pesar de esas circunstancias y de ese contexto, hay que discutir y negociar para salir de esta situación y superarla. Creo que hay una negociación política y esa negociación debe de ser exitosa para permitir reducir esas tensiones y arreglar esos temas que son difíciles para la sociedad venezolana como para los demás países. Francia, como la Unión Europea, aboga para el éxito de la negociación política. Se necesitan gestos políticos de ambas partes para poder lograr una flexibilidad y una reapertura. Es necesario y es lo que más deseamos nosotros los franceses y también los europeos. Y trabajamos para eso.
En la relación bilateral que debe existir, que existe, se tocan estos puntos. Por supuesto, hablamos ¿Qué mucho. actitud es la de Francia, la de favorecer? La semana pasada nos recibió el nuevo canciller de Venezuela, Iván Gil, en la Casa Amarilla, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de Venezuela, y hemos hablado ampliamente de todos esos temas, de nuestra agenda común entre los países europeos y Venezuela, y en el marco también de las reuniones entre la CELAC y Latinoamérica, de la que forma parte, por supuesto, Venezuela. Hubo una reunión importante en Buenos Aires, Argentina presidía la CELAC, y tenemos una cumbre prevista entre la Unión Europea y la CELAC en Europa, en Bruselas, en los próximos meses. Creo que esa agenda entre Europa y Latinoamérica, pero también entre Europa y Venezuela, nos va a permitir avanzar y tratar de favorecer el acercamiento político en Venezuela, porque el objetivo de esa nueva dinámica es también de favorecer acuerdos políticos en Venezuela. Si hay entonces una actitud positiva con relación, en términos bilaterales. Es más que una actitud, trabajamos. O sea, es posible que se tomen decisiones bilaterales. Por supuesto, pero usted sabe que a superar. Pero usted sabe que en la diplomacia sanciones. las bambalinas son muy importantes y el trabajo se hace de forma bastante discreta y en bajo perfil. Es más que una actitud. Luego es un trabajo, reuniones, temas que tocamos, decisiones que pensamos juntos para poder lograr un acuerdo político o favorecer un acuerdo político. El acuerdo político será siempre entre venezolanos, pero nosotros los actores exteriores podemos contribuir a esa dinámica, favoreciendo la confianza, que siempre es lo más difícil de alcanzar. ¿Qué le pareció el nuevo canciller venezolano? Iván Gil, yo lo conozco... Viene de tener una experiencia importante diplomática con relación al continente europeo, ¿no? Él fue viceministro de Europa durante más de 5 años, entonces yo lo tuve como interlocutor a lo largo de estos años. Creo que fue también representante permanente de Venezuela en Bruselas ante la Unión Europea el año pasado. Es una persona que conoce bien a Europa, tiene vínculos con Francia particulares porque es ingeniero agrónomo y ha cursado una parte de sus estudios en Francia, en Montpellier, que por coincidencia es también mi ciudad natal. Así que he tenido muchas ocasiones de hablar y de trabajar con él y para nosotros es su llegada a la Cancillería significa también una apertura hacia la Unión Europea y esperemos que eso desemboque sobre una nueva dinámica entre la Unión Europea y Venezuela. ¿Qué opinión le merece el ascenso de la izquierda y del progresismo en América Latina en este momento? ¿Qué implicaciones puede tener esto a favor o en contra en las relaciones con Europa? Yo creo que en Europa nosotros también... Se comprende. Yo insisto mucho en pasar primero por una etapa de comprensión, de entendimiento de lo que ocurre, sin prejuicio, sobre lo que ocurre en América Latina y particularmente en Venezuela. Este ascenso de las izquierdas del progresismo, eso muestra la fortaleza, ¿de qué manera comprendido? Eso muestra la fortaleza de las democracias latinoamericanas, donde puede haber alternancia izquierda-derecha, derecha-izquierda o de otras corrientes políticas. En Europa también conocemos alternancias, porque las democracias son y significan alternancias. El hecho de que en cada elección, en cada escrutinio, la mayoría puede cambiar por deseo de los pueblos. Se nota y observamos desde hace unos años en América Latina una vuelta al progresismo y a las izquierdas, probablemente porque los pueblos quieren más inclusión social, desarrollos económicos más inclusivos, más sostenibles, y por supuesto en Europa lo vemos de forma muy positiva, porque para nosotros los europeos la inclusión social, la protección social, el rol del Estado en el desarrollo económico es clave. Así que yo creo que eso va a favorecer una nueva dinámica entre Europa y América Latina y probablemente prioridades comunes,
como el desarrollo económico sostenible, la protección del medio ambiente, la lucha para la igualdad, muy importante, porque cuando hay desigualdades en una sociedad, eso genera siempre tensiones. Cómo enfrentarnos a la digitalización de la economía, un tema, y de las relaciones sociales, la invasión de las pantallas y de las redes sociales en nuestras vidas, es un nuevo fenómeno que hay que confrontar y mirar cómo se puede obtener una regulación, porque puede haber excesos, puede haber, por ejemplo, violencia difundida a través de las redes sociales, racismo, ese tipo de cosas, y tenemos que encontrar un equilibrio en el uso de la digitalización, también el impacto que tiene en la organización económica. Lo tenemos que pensar y organizar porque eso está cambiando, yo diría incluso revolucionando la economía. Tenemos que gestionarlo para que no tenga consecuencias sociales negativas para los trabajadores, porque lo que buscamos es siempre mejorar los sueldos, la renta, la protección social, la salud, la educación. Todo esto son ejes prioritarios para nosotros y es la agenda que tenemos ahora entre la Unión Europea y los países latinoamericanos, en particular a través de la CELAC. Todos los temas que acabo de mencionar forman parte de una agenda común y que queremos trabajar con los países latinos para obtener resultados comunes. En el próximo segmento vamos a hablar un poco de la transición energética y de esas nuevas relaciones entre Europa y América Latina. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el embajador de Francia en Venezuela, Román Nadal. Le preguntaba sobre la transición energética, pero quiero en particular referirme al impacto que ha tenido la crisis en Europa, la guerra entre Rusia y Ucrania. El continente europeo tiene una dependencia muy fuerte, alrededor del 40% de las demandas de petróleo y gas son abastecidas por Rusia. Y hay como eso implicaría que haya ahora una mirada de mayor interés hacia América Latina como una fuente de recursos naturales. No únicamente hacia Latinoamérica, hacia todos los otros países, porque colectivamente hemos decidido romper con el abastecimiento ruso para no financiar la guerra colonial de Rusia contra Ucrania. Y hemos hecho un esfuerzo tremendo, los europeos, para casi del día a la mañana buscar otros proveedores y romper con esa relación energética con Rusia. Hemos también decidido de ampliar y acelerar nuestros proyectos de transición ecológica para aumentar la producción de energía con base de energías renovables, lo solar, la energía solar y todo tipo de energía renovable que utilizamos, la energía nuclear civil, que es también muy fuerte en Francia y que vamos a ampliar para no depender ni del gas ni del petróleo. Pero efectivamente tuvimos que buscar otros proveedores y diversificar nuestras fuentes energéticas. Venezuela, en esa estrategia, Venezuela tiene las reservas más grandes de petróleo del mundo y es las terceras en cuanto a gas. Se esperan decisiones con relación al abastecimiento por parte de Venezuela de estos hidrocarburos. Evidentemente, en ese mapa energético mundial va a haber decisiones pronto de restablecimiento de... Hay contactos entre empresas, por supuesto, y Venezuela forma parte del mercado energético mundial con sus recursos en petróleo y gas, y es evidente que el rol de Venezuela puede crecer en los próximos meses, en los próximos años, pero no solo hay que tomar en cuenta la economía, hay que también tomar en cuenta la política y cuanto mejor
haya una solución política y un acuerdo político, mejorará la relación económica y se podrán desarrollar relaciones políticas y económicas. Nosotros no separamos los dos, tratamos de que en lo económico como en lo político pueda haber convergencias. Puede haber discrepancias, pero necesitamos un mínimo de convergencia entre la economía y la política. ¿Qué aspira en términos políticos Hoy con relación a Venezuela? Porque hay un proceso de despolarización, incluso la polarización extrema que conocimos llegó a su fin, lo que algunos llaman el empate catastrófico. Hay un reconocimiento de la presidencia de Nicolás Maduro. Hay unas necesidades económicas importantes. ¿Qué más falta? ¿Se anuncian elecciones para el 2024? Creo que hubo un acuerdo social que nos pareció a todos algo muy positivo. Se ha demorado mucho la entrega de los recursos. Esperemos que se pueda acelerar y Francia como Europa trata de apoyar para que se pueda acelerar la aplicación del acuerdo social. Creo que es una etapa importante. Lo que queremos favorecer es la etapa política, es decir, que haya un acuerdo político sobre el calendario electoral en Venezuela, 2024 para las presidenciales, 2025 para las parlamentarias regionales y municipales, y que haya acuerdo sobre las reglas de organización de esos escrutinios, para que sean lo más competitivos y democráticos posibles. Pero eso recae sobre los venezolanos. Es el trabajo de los venezolanos de acordarse sobre ese calendario político y sobre las reglas de ese calendario político. Pero puede haber elecciones realmente libres cuando uno de los actores está sometido a presiones tan fuertes. Pero yo creo que todos los actores están sometidos a presiones, porque puede haber elecciones con candidatos inhabilitados, puede haber elecciones con partidos intervenidos, puede haber elecciones con presos políticos. Esas también son preguntas, señor Schemmel. La Unión Europea no ha adoptado sanciones económicas contra Venezuela y nosotros esperemos que haya acuerdos para permitir abrir la economía venezolana. Pero se necesitan gestos políticos. Para que haya elecciones competitivas se necesitan también medidas de apertura. Se deben de negociar. Hay un presidente en la Asamblea Nacional que participa en las elecciones, que ha ganado elecciones. Disculpe la insistencia, pero ¿qué más? Si muchos de esos dirigentes de oposición, algunos de esos dirigentes de oposición están presos por tentativa de golpe, tentativas de invasión, tentativas de fracturación territorial. Bueno, entre los presos políticos no hay solo responsables políticos, hay también miembros de ONGs. Javier Tarazona no es un golpista y está preso desde hace bastante tiempo. De todas maneras, es una agenda que hay que revisar. Roland Carreño está preso y tampoco es un golpista. Quiero decir que todos esos temas deben de participar de una negociación política y desembocar sobre acuerdos, gestos políticos que permitirán restablecer la confianza entre los actores políticos venezolanos. Esta confianza, digamos que hay progresos, pero no suficientes de momento para que pueda haber un acuerdo político global. Lo que nosotros queremos, Francia y con los demás europeos, es favorecer este restablecimiento de la confianza. Sabemos que es un camino difícil, que nosotros no somos venezolanos y no tenemos que estar en injerencia, claro, pero, pero queremos favorecer ese restablecimiento de la confianza, este reencuentro entre venezolanos. Más del 83 y 85% de los venezolanos está en contra de las sanciones que se ejercen contra Venezuela. Y le repito, es muy difícil también para el gobierno tolerar todavía ese tipo de sanciones que son indispensables para que se restablezca totalmente el clima de tolerancia, confianza y de diálogo. Yo creo que Europa debe tener o tomar decisiones tendientes a la superación de estas sanciones.
y como un proceso paralelo, donde hay gestos del otro lado y gestos de este lado, gestos económicos pero también gestos políticos. Creo que es fundamental. Es lo que tratamos de hacer y que vamos a hacer en 2023, por supuesto. No queremos perder tiempo porque sabemos que hay urgencia social en Venezuela, hay emergencia social, hay necesidades. Queremos trabajar intensamente y lo estamos haciendo, pero es una situación compleja porque hay varios actores en esta negociación, pero cuenten con Francia y con la Unión Europea para favorecer un acuerdo político en Venezuela y un nuevo crecimiento económico. Y gestos también. Y gestos, por supuesto. De parte y parte. De parte y parte, evidentemente. No olviden que la Unión Europea no ha adoptado sanciones económicas contra Venezuela. Nosotros no tenemos sanciones económicas contra Venezuela. Como los tiene Estados Unidos, que son... Pero lo que queremos es que haya una... Sabemos que para que se puedan flexibilizar esas sanciones se necesitan progresos políticos en Venezuela. Y por eso nosotros tratamos de convencer a todos los actores de llegar a ese nuevo contexto político, a un acuerdo político que permita desembocar sobre una nueva dinámica política y económica y social. Hablando del contexto internacional, ¿cómo observan ustedes lo que los analistas han dado en llamar el nuevo orden global? El surgimiento de China como potencia económica, de Rusia, de Asia en general, la necesidad de democratizar la política internacional. ¿Cómo están observando ustedes lo que algunos llaman el nuevo orden global? De momento, pero me responde, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el embajador de Francia en Venezuela, Román Nadal. Le preguntaba, señor embajador, sobre el nuevo orden global. ¿Existe realmente, emerge realmente un nuevo orden global? ¿Cómo lo analizan ustedes? ¿Qué papel va a jugar Francia? De momento estamos enfrentados a un nuevo desorden mundial. Porque lo que se están debilitando son las grandes organizaciones multilaterales que fomentan paz, que fomentan diálogo, que fomentan acuerdos internacionales. Desgraciadamente, lo que vemos en los últimos meses es un debilitamiento por parte de algunos estados, en particular de Rusia, de todas las organizaciones que pueden permitir la mediación, la negociación, la paz, el diálogo a nivel internacional. El rol de Francia y la prioridad de Francia es de ordenar ese desorden, es decir, favorecer nuevos acuerdos multilaterales, favorecer el reforzamiento de las organizaciones multilaterales, reformarlas si es necesario para que sean más democráticas, más representativas, pero no es... Para que ejerzan autoridad. Y para que tengan efectivamente más peso. Poco respetan los acuerdos. Por supuesto. Por eso, por ejemplo, Francia propone que se reforme el derecho de veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en caso de crímenes de masa, como se está cometiendo en Ucrania, para no permitir a Rusia de bloquear sistemáticamente en el Consejo de Seguridad todo tipo de decisión sobre Ucrania, porque es ella que ha invadido otro país y que no quiere favorecer ni negociación ni paz. Por ejemplo, eso... La amenaza de la OTAN no es un argumento importante no hay ninguna, en la opinión de los rusos. No hay ninguna amenaza de la OTAN. Ucrania no forma parte de la OTAN, no hay soldados de la OTAN en Ucrania, no hubo nunca ninguna amenaza. ¿Se amenazó con integrarla a la OTAN? No, eso se descartó. Se descartó desde hace ya bastante años y en ningún momento el año pasado hubo justificación alguna a la invasión de Ucrania. Es un país pacífico, es un país independiente, con identidad cultural y se ha decidido aplastar a Ucrania porque el señor Putin ha decidido que Ucrania formaba parte del imperio ruso. Eso es absolutamente inaceptable. Nosotros apoyamos a Ucrania, defendemos su soberanía,
pero abogamos para una negociación. El presidente Macron se desplazó a Moscú, discutió durante varias horas con el presidente Putin y mantenemos la puerta siempre abierta a la negociación para obtener un cese el fuego. Luego la negociación tendrá que tener lugar entre ucranianos y rusos, entre los dos gobiernos, pero nos parece urgente el cese el fuego y no la escalada violenta que se está desarrollando ahora, porque de momento Rusia no quiere negociar, piensa que puede aplastar un pueblo y que puede llevarlo a la abdicación. Eso para nosotros es inaceptable. Usted habló de nuevo orden mundial. En un nuevo orden mundial debe de prevalecer la diplomacia, la negociación sobre el uso de la fuerza. El surgimiento de otros bloques de poder, de otros bloques de influencia. Bueno, con China, por ejemplo, tenemos una relación de respeto mutuo, de visitas, de acuerdos. Tenemos también discrepancias sobre algunos aspectos, pero yo diría que siempre hubo con China, con Francia y con el resto de la Unión Europea mucha negociación, y yo diría permanentemente negociación, discusión y acuerdos. No olvide que Francia fue el primer país en reconocer a la China popular, el general de Gaulle, 1964. ¿Usted se considera progresista, conservador? Yo me considero como progresista. ¿Qué significa? Yo no lo pondría de forma ideológica porque como diplomático debo de ser neutro y no expresar mis preferencias políticas a título personal, pero ya que me hace la pregunta, yo me considero como progresista de forma general en mi forma de actuar como ciudadano, como profesional. Siempre busco la inclusión social, la igualdad, el respeto de los derechos humanos. Es algo, el rol del Estado, por supuesto, es mi convicción. Soy funcionario, no significa que pienso que el Estado lo puede resolver todo, pero pienso que sí tenemos que defender el interés general, que puede ser en algunos casos amenazado por intereses privados, por ejemplo. Se necesita siempre defender los servicios públicos, la igualdad, y eso solo lo puede hacer en cada país un Estado que sea eficiente, que favorezca también la dinámica social. Debe de ser un Estado siempre en dinámica y que no merme las capacidades de la sociedad a evolucionar y a tomar iniciativas. Hay que encontrar un equilibrio entre la intervención pública y la dinámica social propia, natural y autónoma. ¿El mercado? El mercado es la forma de atribuir los recursos, pero el mercado debe de tener regulación, porque si el mercado favorece siempre a los más potentes, a los más ricos, por ejemplo, fomenta desigualdad. Es decir, que el mercado es una forma eficaz de regular a la economía, pero con la intervención del Estado cuando es necesario. Sí. Por ejemplo, la salud. Si no interviene el Estado en la salud, solo se van a poder curar y acceder a medicamentos gente que tiene el recurso económico. Por eso en Francia tenemos la seguridad social, la protección social, que permite a todo ciudadano con igualdad de tener acceso a medicamentos, a tratamientos. Sabemos que en algunas enfermedades crónicas los tratamientos son carísimos. Cuando una persona tiene cáncer, una mujer un cáncer de mama o otro tipo de cáncer, el tratamiento puede ser costoso. En Francia ese tratamiento es gratuito y garantizado para todo ciudadano independientemente de su recurso económico. Eso significa que solo el mercado no puede permitir a todos de tener acceso a algunos recursos. Por eso yo como ciudadano tengo la convicción que el Estado debe de favorecer un equilibrio social. Bueno, muchísimas gracias, señor embajador, por este análisis situacional. Gracias por su invitación. Ojalá nos permita esta entrevista fomentar el conocimiento y el reconocimiento mutuos entre todos los factores. Es mi deseo y espero que contribuya a esa entrevista a esa aproximación entre Francia y Venezuela. Y seguimos trabajando juntos para favorecer la reconciliación en Venezuela y favorecer los lazos entre Venezuela, Francia y la Unión Europea. Bueno, muchísimas gracias, señor embajador. Merci, como se dice en buen criollo. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión,
información o periodismo libre, independiente y veraz. Hasta pronto.